Buen día, chicos. Estoy de nuevo aquí para explicarles un poco acerca de uno de estos estilos artísticos que marcaron el estilo contemporáneo. Sin más preámbulos, iniciemos. El cubismo arranca en los inicios del siglo XX, es decir, estamos hablando hacia 1906, 1908. Hay dos exponentes principales, quienes fueron Pablo Picasso, español, y Georges Braque, de Francia. Entonces vamos a hablar de ellos dos, principalmente de Pablo Picasso, que fue el pionero para el ejercicio de este estilo artístico. Él nace en 1881 y muere en 1973. Les voy a hablar un poco de la biografía de él de forma muy rápida. Él tiene unas etapas antes de entrar en el cubismo, que fueron la etapa azul y la etapa rosa. Les voy a contar por qué se llamaban así. Este tipo de imágenes las vamos a ver recurrentemente en la etapa azul, en donde encontramos unas figuras que nos expresan soledad, pobreza, tristeza, amargura. Y fíjense que toda la paleta de colores que se encuentra allí es de color azul, tal vez reflejando efectivamente esas mismas emociones que les estaba contando anteriormente. Esta obra se llama La Tragedia. Y toda esta etapa azul de Pablo Picasso nos habla efectivamente de un duelo que él está viviendo. Él muere un amigo suyo muy cercano, Carlos Casagemas, y él se suicida. Entonces, ese duelo que está viviendo Pablo Picasso en este momento es bastante fuerte y por eso él tiende a desarrollar estas obras de la etapa azul, como esta otra que es la del viejo guitarrista, que de la misma forma que la anterior trabajan esa paleta azul, esa paleta fría, esos hombres demostrando una tristeza infinita. Y bueno, pues ese es el resultado de esta etapa azul de Pablo Picasso. Luego pasa a una etapa rosa, en donde efectivamente en la paleta de color encontramos empezamos a encontrar el color rosa, el color efectivamente ese rojo, pero que no está del todo alegre como quisiéramos en esta etapa, porque siguen habiendo elementos de angustia, de desesperación. Esta obra se llama Familia de Arlequín y nos muestra una serie de personajes del circo que efectivamente tienen un contexto bastante, pues un contexto de soledad, en donde de todas maneras, aunque ella pasa a otro momento de su vida, sigue existiendo como esa angustia de la etapa azul. Igual que esta obra que se llama Acróbata y Joven Arlequín, en donde encontramos efectivamente el color rojo, el rosa, pero fíjense en la cara, por ejemplo, de estos personajes que se ve bastante triste, bastante lúgubre, en donde igual encontramos personajes del circo, pero son etapas de pronto que él, aunque ya esté saliendo del duelo, sigue habiendo esos elementos de tristeza en él. Luego de estas dos etapas fuertes de Pablo Picasso, él empieza el proceso de entrar en ese estilo que es el que vamos a trabajar hoy. Esta obra no es de Pablo Picasso, esta obra es de Paul Cézanne, es hecha en 1904, se llama La Montaña Santa Victoria y nos muestra otro estilo que todavía no es el cubismo, este es más impresionista porque nos muestra como un paisaje, pero como con espacios de color muy apresurados, pero que estas obras hay que verlas un poco al detalle, pero alejándonos de la obra para entender un poco de qué se trata. Y efectivamente vemos un paisaje que de eso hicieron los impresionistas, recrear escenas, pero con momentos, como con espacios de color muy, muy rápidos, y hace que efectivamente esas escenas evoquen muchísimas cosas. En este caso, que es la montaña Santa Victoria, efectivamente nos muestra esos espacios de color, y fue aquí donde Pablo Picasso ve una de estas obras y dice, venga, aquí definitivamente hay figuras dentro de estos pedazos de color, unas con más forma, otros la forma no es tan clara, pero es aquí donde él empieza a crear esos elementos de romper del todo la perspectiva, en donde aquí ya no hay puntos de fuga, de pronto planos de alguna forma, pero no tan específicos, y en donde efectivamente se fragmenta y simplemente empieza a ver una expresión más de la esencia del ser humano, más que de hacer unos cuerpos muy bellos o algo así como estaban acostumbrados a ver desde el arte efectivamente clásico. Entonces, en esta obra que se llama Las Señoritas de Aviñón, nos muestra estas 5 mujeres que están desnudas, como posando como modelos, y nos la muestra en un contexto bastante pues diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Fíjense que en la parte de adelante hasta encontramos un bodegón con unas frutas y eso, pero de formas muy básicas. Fíjense que aquí el ser humano es la esencia, como insisto, o sea, eso es lo que tenemos que entender. A partir de fragmentación nos muestra el ser humano como esencia. Y hay 2 mujeres de estas 3 en la parte derecha que tienen como unas máscaras porque efectivamente estaban ellos haciendo una investigación frente a esas máscaras que tenían muchas simbologías en África. Y entonces efectivamente él nos muestra aquí, digamos, algo de ese trabajo que se estaba desarrollando como investigación con esas máscaras africanas. Una obra bastante bella se llama Las Señoritas de Aviñón, algo que pues para el mundo en ese momento fue curioso entender este estilo que empezaba a florecer, que era el cubismo, pero que más allá de eso era la forma de expresar ese tipo de sentimientos, ese tipo de cosas. Fíjense que estas 5 mujeres de Las Señoritas de Aviñón eran unas prostitutas efectivamente que él invitó para hacer esta obra
Y el cuento es que va más allá de ser unas prostitutas porque él las acomoda de alguna forma como si fuesen unos modelos. Entonces, ahí quedan como las inquietudes del espectador y por qué él desarrolla este tipo de cosas. Además, acuérdense el símbolo de la máscara que pone ahí, como de alguna forma evitando o mostrando tal cual las cosas como son. Otra obra bastante interesante de él que se llama Retrato de Cowler en 1910. Y aquí a este tipo de cubismo se le llamó analítico. ¿Qué pasaba con el cubismo analítico? Tiene una característica especial y es que el cubismo analítico trabaja la paleta de colores muy escasa, o sea, un solo color con sus difuminaciones hacia el blanco y hacia el negro, pero es bastante interesante es el ejercicio que hace de fragmentación. Fíjense que un retrato, pues uno está acostumbrado a ver un retrato normal, con donde se ven muy bien los ojos, la nariz, la boca, pero fíjense que aquí es bastante complejo entender el retrato. No es del todo abstracto, no lo entenderíamos, pero si nos alejamos un poquito alcanzamos a percibir que en la parte central de arriba, en la parte superior, vemos esa cabeza que no es tan clara, pero si vemos unos ojos, una nariz, y si nos ponemos a detallar en la parte de abajo, vemos efectivamente ese torso de ese personaje y unas manos en la parte central inferior, hasta un bodegón aquí en la parte izquierda. Entonces ese tipo de elementos son los que nos dicen, vea, sí lo podemos entender, lo que pasa es que a veces con una sola mirada o una mirada muy rápida, pues no vamos a poder detallar bastantes cosas en la obra de arte. Recuerden, esto se llama cubismo analítico. Y hay otro tipo de cubismo que empezó con el collage, efectivamente fueron los cubistas o fue Pablo Picasso quien desarrolla este tipo de obras, en donde él empieza a hacer transformaciones con elementos, y entonces empiezas a sobreponer elementos para dar a conocer una idea. En este caso, que es una naturaleza muerta, con trenzado de silla, fíjense que vemos un fragmento como de silla que ni siquiera está dibujado, sino como puesto de tal manera que pareciera que la silla está ahí. Entonces, en este ejercicio nos damos cuenta que efectivamente el cubismo va más allá y empieza a trabajar el collage, y fíjense que hay unas letras que no han aparecido antes, y hay unos elementos de este bodegón que pueden ser jarros, frutas, flores, que los vemos fragmentados, que no los vemos efectivamente muy realistas, pero que efectivamente están ahí. A este tipo de arte, que efectivamente ya empezó a hacer más collage, más unas formas básicas, no una cantidad de detalles, sino unas formas muy básicas, en algunos aparecen letras, se le llamó cubismo sintético. Efectivamente es más colorido que el cubismo analítico. Recuerden que el analítico tiene un solo color con sus gamas, y el sintético va más hacia el collage, va más hacia el color, va más a lo básico. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ese sería, en este caso, cubismo sintético. Vemos muy colorido, vemos formas de color bastante claras, fragmentos de color como si hubieran recortado papel de color y lo hubieran puesto. Y fíjense que esta obra evoca ese título que está ahí, que es de los tres músicos, con sus instrumentos, que fíjense que son los instrumentos como si se hubiesen recortado de un sitio y sobrepuestos aquí a manera de collage. Efectivamente, este tipo de obras de Pablo Picasso las vamos a ver muy recurrentemente. El sueño es una obra bastante bella. Él siempre va a poner la mujer en muchas obras de él, y eso es bastante importante. Fíjense que, y no solamente con unas líneas fragmentadas rectas, sino que aquí muy gestuales esta línea, como que dan mucho movimiento. Y en este caso de esta obra que se llama Sueño nos muestra más es como el acto del sueño, más allá de lo que nosotros queremos como soñar, ¿sí? Entonces lo bonito aquí es eso, que a partir de unos colores muy simples, de forma muy simple y con unos colores muy básicos, nos muestra lo que es efectivamente ese título que nos evoca ahí. Y esta es una de las obras más que nos expresa muchas cosas, que es La mujer llorando. Fíjense la amargura que tiene esta mujer, con esa angustia, con ese dolor, en donde aunque es muy colorida, fíjense que de los ojos están saliendo esas lágrimas que están borrando casi que el color que tiene toda la obra, con esta monocromía aquí en el centro, es decir, un solo color, y todo el color muy vivo por fuera, pero que se ve, por ejemplo, en la manera en que rechina los dientes y esa forma en que toma su pañuelo. Ese tipo de cosas son elementos que son bastante interesantes en la obra. Fíjense que aquí los ojos no están bien puestos, no están nivelados, la nariz casi que no se nota si está de perfil o está de frente, pero es que de eso se trata el cubismo, ver las cosas de otra manera, de acabar con las perspectivas que se venían desarrollando desde antes. Y vamos a ver un video para que ustedes entiendan un poco más acerca de eso. La question centrale était de rompre la norme établie. Adieu, la perspective telle qu'elle était comprise auparavant. C'est un tic sur Gilles Cuvier. Pourquoi se contenter d'un seul point de vue? Pourquoi cet handicap volontaire? Nous connaissons les choses dans leur totalité, malgré que nous les voyons sous un même angle.
déficience visuelle ne doit pas conditionner ce que nous capturons sur la toile. Adieu la perspective. Accueillons quelque chose de nouveau. Fíjense que en la obra anterior lo que vemos es efectivamente un ejercicio en donde a partir del video se fragmenta esa cara y se logra efectivamente hacer un trabajo con esa obra de la mujer llorando. Eso es bien, bien interesante. Otra obra bastante buena de Pablo Picasso, El Guernica, que es un mural gigantísimo en donde nos muestra la guerra civil española que se está viviendo y tal vez por eso esa mujer llorando también refleja un poco de este dolor de esa guerra civil española, en donde lo que vemos son mujeres desesperadas gritando. Aquí vemos una mujer con un niño en brazos muerto, pedazos de personas. ¿Qué pasaba aquí? Que él estaba mostrando la guerra tal cual era. El bombardeo de Guernica que se dio efectivamente durante la guerra y esta población civil pues que no tenía nada que ver con la guerra y fue destruida completamente. Entonces en la obra, por ejemplo, vamos a ver animales que efectivamente nos demuestran un simbolismo desde España, estas desesperaciones de, por ejemplo, aquí la mujer que tiene los brazos hacia arriba como pidiendo auxilio. Sin embargo, hay una luz de esperanza que nos muestra esta mujer también aquí con este brazo, hay una vela que está aquí en el centro, en el piso un soldado muerto, pero con un brazo desmembrado completamente, pero ese soldado tiene una flor que también de pronto puede ser un símbolo de esperanza, entre otros elementos del Guernica que siempre nos van a mostrar, digamos, ese dolor de la guerra. Fíjense que los colores que se están utilizando son colores blanco, negro y gris, entonces por eso es tan importante como Pablo Picasso muestra esa desolación de lo que queda de una guerra. Les voy a mostrar dos videos muy interesantes, que la intención efectivamente es que ustedes entiendan completamente de qué se trata el Guernica, que es un ejercicio, es una obra de esos que lo ponen a uno a analizar toda esta situación de la guerra. Entonces los dejo con los videos.
bastante cierto lo que dice Pablo Picasso ahí. Eso debe hacer una obra de arte. Y en esta que nos muestra también algo interesante, este, en este otro video. Bueno, sí, bastante diciente lo que dice el video efectivamente de Pablo Picasso. Y por último, voy a tratar así a George Braque de forma muy rápida, ¿no? Para que tengan el dato exacto. Braque nace en 1882, muere en 1963. Es otro de los artistas representativos del cubismo. Él arranca con algo como lo que pasó con Pablo Picasso cuando ve la obra de la montaña Santa Victoria, en donde efectivamente esta obra, el estanque lo lleva a entender qué era el cubismo por esos fragmentos de color que tenía esta obra, que aunque es más impresionista que cubista, pero lo lleva a entender que empezaba, digamos, ese proceso dentro del cubismo. Y efectivamente aquí en esta obra de Mujer Desnuda, que en este caso sería cubismo sintético, porque sintetiza efectivamente lo que puede ser una mujer. Fíjense que yo aquí evoco mucho las Venus que veíamos en la prehistoria con el arte mobiliario, en donde no importa la mujer como esté, sino la esencia de ella. Efectivamente aquí en el cubismo también lo logramos ver, en donde efectivamente esa mujer desnuda ahí que se ve amorfa, pero que efectivamente lo que nos quiere mostrar es la esencia como tal, no una apariencia de una mujer. En esta obra de Violín y Vaso, que es ya un poco más a lo analítico, en donde está fragmentado, que hay unas líneas, pero fíjense que a forma de collage nos lleva a decir que no es analítico esta obra, sino que es más sintética por esas representaciones de collage que nos mostraba en un principio Pablo Picasso. Y esta que sin lugar a dudas, de Violín y Jarra, sí es una obra analítica en donde solo hay un color, que se va hacia el blanco, hacia el negro, en donde vemos claramente el violín y la jarra en la parte central de la obra. Es más, empezamos a ver otros elementos, ustedes pueden llegar a encontrar miles de cosas, pero que no vayan a confundir el cubismo con lo abstracto, porque en lo abstracto no se entendería finalmente qué es. La abstracción tiene otros tipos de características. Aquí es la desfragmentación de la figura como tal, el ser humano como lo han visto en todas sus representaciones, más como la esencia de ese ser humano, y efectivamente todos los procesos de perspectiva se rompen, nada que ver con la perspectiva que veníamos trabajando. Entonces en este último video voy a resumirles absolutamente, se va a resumir toda lo que quiere decir esto del cubismo. Espero haya sido claro, y cualquier duda pues ustedes ya saben dónde me encuentran. Hey, pero ¿quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Te voy a dejar comer guernica si no te vayas mismo. Tranquilo, Pablo. Yo los he invitado. Quería mostrarles cómo se pinta un cuadro cubista. Espera un momento. ¿No ves que estoy un poco indispuesto? Si esperáis a que me vista, os llevaré a mi taller para que podamos hablar más tranquilamente. Un momento. Dos influencias importantes para el nacimiento del cubismo fueron la pintura de Cézanne, con su geometrismo y la eliminación parcial de la perspectiva, y el arte primitivo, que representa el cuerpo humano más en su esencia que en su apariencia realista. Así entonces, comenzamos a preguntarnos cómo representar la totalidad de un objeto tridimensional en un plano con dos dimensiones. Decidimos romper con los grandes volúmenes de Braque, por favor. Decidimos romper con los... Lo primero que hicimos
fue buscar una alternativa a la perspectiva tradicional que traemos desde la pintura del Renacimiento. Esta solo permite representar un objeto desde un único punto de vista, y no el objeto como es verdaderamente. Por esto decidimos destruirla. Para construir un cuadro cubista, utilizamos todas las perspectivas posibles, presentando un mismo objeto o persona desde todos los puntos de vista, de frente, de perfil, por debajo y por encima en una sola imagen. Además, decidimos romper con los grandes volúmenes para darle independencia y autonomía a cada uno de los planos, permitiendo la integración de todas las perspectivas en una sola imagen. El objeto persona completo queda deconstruido, como un espejo quebrado o un caleidoscopio. Cada parte se hace independiente de las demás. Puedo colocar esta oreja donde me plazca, porque la veracidad del objeto está en su reproducción absoluta y no en su realismo. Para nosotros lo más importante son las formas. Tomamos del mundo circundante las formas fundamentales que lo conforman y las simplificamos geométricamente. Buscábamos mantener solo lo más significativo para la representación de la imagen, por medio de la superposición de planos, incluyendo diversos materiales pegados a la pintura, dando así nacimiento al collage. Venga, es hora de que os vayáis porque Brigitte y yo nos vamos para los toros. Bueno, creo que con este video ya es un poco más claro lo que es el Facebook, como les digo, cualquier inquietud, estaré en la plataforma de modo o serás de